Hey, ¿qué onda, banda? Antes que nada, aclararles que el video de los juegos de 3DS bueno, YouTube me lo dio por un reclamo a derechos de autor por el tráiler de Resident Evil, así que lo volví a subir sin ese juego. Espero lo vuelvan a apoyar y disfrutar. Ahora sí, comenzamos. Muy buenas a todos, amigos del canal, sean bienvenidos a un pequeño video. En esta ocasión les traigo un pequeño top de la Nintendo 3DS y los mejores videojuegos que tuvo en todo el tiempo que esto se mantuvo con vida. Ah, caray, eso sí me interesa. O que se mantuvo en el mercado. Y pues sin más nada, banda, aquí veremos 10 mejores juegos de Nintendo 3DS. Cabe resaltar que ninguno está ordenado de mejor a peor y tú puedes crear tu propia lista en los comentarios, te estaré leyendo, hermano. Y pues sin más nada, aquí comenzamos. Sin duda alguna, uno de los videojuegos imprescindibles para Nintendo 3DS es la saga de Pokémon, pero en esta ocasión yo te recomiendo más el Pokémon Omega Ruby y Zafiro Alpha, ya que en particularmente son mis videojuegos favoritos de Pokémon. Este muchacho me llena de orgullo. Existe también Pokémon X y Y, los cuales también son muy buenos, además de Sol y Luna y Ultra Sol y Ultra Luna, pero la verdad es que en mi opinión el mejor videojuego de Nintendo 3DS de Pokémon es Alpha Zafiro y Rubí Omega. Siendo sinceros, son juegos que a lo mejor no están completos, pero que la verdad tienen un gran cantidad de cosas que investigar, de Pokémon que capturar, de eventos, y pues la verdad es que es uno de los mejores a mi parecer. Si tú tienes otro, puedes dejarlo en los comentarios. Y ahora sí, pasemos con el siguiente videojuego. Uno de los mejores exclusivos para Nintendo 3DS es Super Smash Bros., el cual es un exclusivo directamente para la consola, el cual también salió en Nintendo Wii. Pero sinceramente se trata el del crossover por excelencia de Nintendo, que además de incorporar más personajes, mantiene la jugabilidad a la que nos tiene acostumbrados. El juego también incluye un modo multijugador y un modo historia totalmente diferente a lo visto hasta el momento. Un videojuego excelente que no te puede faltar en tu pequeña portátil, y siendo sinceros, es genial poder jugar Super Smash Bros. En cualquier lugar. Esta cosa es real, hijo. Solo te recomendaría que no juegues este videojuego mucho con tu Nintendo 3DS porque puedes llegar a dañar la stick, cosa que pasa normalmente cuando juegas de una manera muy agresiva y sobre todo en manera de modo online y competitivo. Güey, pásame un tequila, güey. ¡Pásamelo! ¡Pásamelo el tequila! ¿Qué me ves, pinche dinosaurio pendejo? Y pues sin más nada, banda, pasemos al siguiente videojuego. Como ya te dije, esto no está ordenado de mejor a peor, simplemente es un top. Si tú gustas hacer un orden específico, puedes dejarlo en los comentarios. Pues sin más nada, pasemos con el siguiente videojuego. Uno de los primeros videojuegos de Mario Bros. Que salió para Nintendo 3DS fue el Mario 3D Land, el cual nos enseñaba en una nueva aventura con nuestro fontanero favorito Mario Bros. En una aventura en 3D, como su mismo nombre nos dice, en el cual obviamente pues es básicamente todas las historias de Mario, donde Bowser captura a Peach y tenemos que rescatarla. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Este videojuego incluyó bastantes diferentes trajes, un juego bastante bueno, en mi opinión es un juego bastante divertido y genial, como todos los Mario. Cabe resaltar que hay varios trajes como los de gato o trajes alternativos para usar, trajes de acero, muchísimos trajes buenos para poder divertirse más en este videojuego y sin duda alguna un videojuego que no te puede faltar en tu Nintendo 3DS. Y pasemos al siguiente videojuego. Shovel Knight para Nintendo 3DS es un juego de acción en dos dimensiones, de estética clásica de 16 bits, en el que controlamos a un caballero armado, como su título lo indica, con una pala. Tendremos que recorrer varios niveles de desplazamiento lateral acabando con 8 caballeros malditos, hasta llegar a la encantadora y poder liberar el reino de una maldición. Un videojuego genial que no te puede faltar en tu consola Nintendo 3DS. Este videojuego está en varias plataformas, pero sin duda alguna es un videojuego y una joya que no te puede faltar. Es bellísimo. Ya que como sabrás, la mayor parte de videojuegos hoy en día se basan en el 3D, pero este videojuego se ve hermoso al ser en 2D, y los niveles son bastante entretenidos y la jugabilidad ni se diga. Un título que nos demuestra que no se necesita ser un juego AAA para destacar en el mercado. Y pues, pasemos con el siguiente videojuego. Los clásicos de Nintendo nunca pueden faltar, y Mario Kart no es la excepción, puesto que Mario Kart 7 salió para Nintendo 3DS ya más o menos hace unos 9 años. Y el tiempo pasa demasiado rápido, pero este videojuego ha envejecido bastante bien. La verdad es que la calidad de gráficos son bastante buenos para la pequeña portátil, levantando este pequeño videojuego y con una gran historia que pues ya sabemos que Mario Kart es simplemente carreras, pero bueno, este videojuego incluso incluye varias cosas buenas, por ejemplo el modo de tunear los carros, de que puedes cambiar Yo fabrico mis propias opciones. el carro, puedes cambiar el paracaídas, puedes cambiar las llantas,
pone bastantes personajes muy buenos, las pistas son bastante entretenidas, tiene un modo jugador online, además de un offline para jugar con amigos cercanos. La verdad es que es bastante bueno el online, no me quejo, lo único malo son los hackers, porque desgraciadamente pues Nintendo no tiene muy buena seguridad en ese pedo de los hacks. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pero bueno, un videojuego imprescindible que realmente es muy divertido, te lo puedes llevar a cualquier lugar y jugarlo y divertirte con amigos o incluso en modo en línea. Y pues pasemos al siguiente título, banda. Yo no he jugado mucho la saga de Metal Gear Solid, pero sinceramente es una saga que a mi parecer me parece una saga muy interesante por todas las temáticas y cosas que nos tiene para ofrecer. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y en Nintendo 3DS salió el videojuego de Metal Gear Solid 3D, el cual era la tercera entrega de Metal Gear. Sinceramente, para ser una portátil, el videojuego se ve muy bien. Como bien sabrán, si eres gran fanático de esta saga, sabrás que existen más títulos de estos, pero pues para Nintendo 3DS no existen muchos, solamente este. Pero la verdad es que es un juego bastante bueno, no te lo puedes perder si es que eres fan de esta saga de Metal Gear. La verdad es que es un juego bastante bueno y que la jugabilidad es bastante buena para hacer una pequeña portátil. Y pues sin más nada, banda, pasemos con el siguiente videojuego. ¿Quién dice que los videojuegos en 2D no son aún increíbles de ver? Y es que Nintendo, antes de descontinuar su consola, sacó uno de los mejores remakes que pudo haber sacado. Así es, Samus Metroid Returns, uno de los videojuegos plataformeros que Nintendo sacó casi en los últimos años de vida de Nintendo 3DS, pero un videojuego imprescindible en la consola que no te puedes perder. Pensar correcto es lo que hago. En este remake exploraremos de nuevo la gran aventura de Samus, pero no obstante tendremos diferentes cosas como ya sabrán en los remakes. Un videojuego bastante bueno y con unas gráficas bastante hermosas, sobre todo la jugabilidad de 2D que nos hace recordar los antiguos tiempos de Super Nintendo, de Game Boy Advance o de otras consolas que tenían estos videojuegos. Y pues la verdad, un gran videojuego que no te puedes perder en tu Nintendo 3DS. Y ahora sí, pasemos con el siguiente videojuego. Usualmente en la gran mayoría de videojuegos de Nintendo, Mario es el protagonista, pero en este caso tenemos uno de los pocos videojuegos donde su hermano Luigi es el protagonista, y así es, Luigi's Mansion es uno de los videojuegos que Nintendo 3DS aún posee, y es que esta tiene las dos entregas, la primera que apenas fue remasterizada hace algunos años, y la segunda entrega la cual fue totalmente exclusiva para esta consola, y después como sabrán pues se sacarían para demás consolas de Nintendo. Un videojuego bastante bueno, el cual nos muestra su lado de Luigi, y como este tiene muchísimo miedo a los fantasmas, pero con el borde de la aventura vamos viendo que Luigi, a pesar de que tenga miedo, es alguien muy valiente, el cual se enfrenta sin miedos a otros enemigos. Un videojuego bastante bueno y que es muy entretenido a mi parecer, y sobre todo en la portátil se disfruta muchísimo. Y pues sin más nada, banda, pasaremos con el último videojuego. Como te dije, esto no está ordenado de mejor a peor, y me gustaría que tú dejes en los comentarios cuál es el videojuego de Nintendo 3DS que más te gusta. Y ahora sí, pasemos con el último videojuego. Nintendo 3DS tuvo de muchísimos juegos bastante increíbles y buenos, tal es el caso de The Legend of Zelda Majora's Mask y de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Estos videojuegos eran unos remaster de los videojuegos antiguos de Nintendo 64. Mira ese potencial. No obstante, eran videojuegos increíbles, si bien no eran tan difíciles como las primeras entregas, sí que ofrecían algo increíblemente bueno, lo cual era una mejora gráfica muy genial. Un videojuego fantástico que no te pueden faltar en tu Nintendo 3DS. Por cierto, si no sabes dónde comprar tu Nintendo 3DS, te dejo unas tarjetas para que compres consolas baratas en Latinoamérica. Y también te dejo otra tarjeta para que vayas a ver el top de consolas que debes comprar porque son baratas. Y pues sin nada más, banda, que decirles, yo soy Raxoman y nos vemos en un próximo video. Y si te quedaste hasta el final del video, solamente déjame decirte que eres el man que se quedó hasta el final del video. Master, capo, genio, crack, ídolo, artista, maremoto, terremoto, estrella del rock and roll, tormenta eléctrica, mamífero subacuático, dueño de todos los oxos de este planeta y de otros.